Primera de Corintios capítulo 15, y quiero comenzar con una historia. Recuerdo años atrás un libro que estaba leyendo, algunos de ustedes lo conocieron, estuvo aquí en un retiro de varones, su nombre es Gail Irwin, y escribió varios libros, y contó una historia, la cual les voy a relatar en esta tarde. Dice, escribió un artículo en un periódico que fue publicado en toda la nación. En este artículo se escribió sobre una pareja que tenía un hijo que padecía de diabetes y que con frecuencia necesitaba medicamento. Durante un servicio en la iglesia de esta pareja llegó un predicador ambulante y oró por este niño declarándolo sano. Les informó a los padres que no necesitarían darle más medicamento. Con gran fe los padres dejaron de darle su medicamento al niño y posteriormente murió este niño. Después miembros de la iglesia motivaban a esta pareja a que oraran para que Dios obrara un milagro y resucitara a su hijo. Los padres fueron encarcelados por homicidio involuntario. Hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Lo vuelvo a repetir, la resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y en 1 Corintios capítulo 15 me encanta porque Pablo va a hablar sobre este tema. Y comienza este capítulo hablando sobre la resurrección de Jesús y posteriormente habla de la resurrección del cristiano, del Hijo de Dios, de nuestra resurrección. Y entonces lo que quiero que veamos en esta tarde es la importancia de la resurrección. Hay muchas personas que llevan años en la iglesia y no entienden la importancia de este evento. Hermanos, así como el respirar nos da vida, la resurrección le da vida al Evangelio de Cristo. Como ya mencioné, la resurrección de Jesús es el fundamento, el firme del movimiento cristiano. Es muy importante. Y entonces tenemos que entender de que esto que creemos concerniente a lo que sucedió el día de hoy no es algo subjetivo, no es algo que decimos, es que siento esto por dentro. No sé si han hablado con mormones y te dicen, haz una oración y lo vas a sentir en tu estómago. No, esto no es subjetivo, esto es algo objetivo, es real. Cristo vivió y así como vivió, murió y resucitó. O sea, hay evidencia que tú puedes buscar. Si tienes duda concerniente a esto, tú puedes encontrar información concerniente a la vida y la muerte de Jesús el día de hoy. Y entonces, como acaba de mencionar nuestro hermano Gerardo, esto es muy importante para ti y para mí. Si la resurrección no sucedió, entonces esto no tiene significado. Si Cristo no resucitó, nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy es vano, porque aún estamos en nuestros pecados. Llegamos a ser como cualquier otra religión. Y lo vas a ver en pantalla. Pablo dijo, lo leyó Gerardo, 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es vana. Aún estamos en vuestros pecados. Y si estamos en nuestros pecados, o sea, ¿qué esperanza tenemos? Un pastor esta semana me mandó una foto que decía, la muerte era prueba de que Jesús fue ser humano. La resurrección fue prueba de que fue Dios. Más bien que es Dios. Esto es fundamental para nosotros. Y entonces lo que tenemos que entender es de que para nosotros que estamos alejados de este evento ya más de 2000 años, como que no lo podemos relacionar a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no estuvimos presentes ahí. Pero déjame decirte lo siguiente, y algunos que están aquí, esto es algo real en su vida. ¿Por qué? Porque acaban de perder un ser querido. Entonces imagínate la última vez que estuviste en un servicio fúnebre, y delante de ti tenías el ataúd, el cuerpo de este ser querido.
y lo viste allí, muerto. Y después de 3 días se te aparece y lo vuelves a ver vivo. ¿Qué efecto tendría eso en tu vida? Esto fue lo que sucedió con los discípulos. Ellos vieron cómo destrozaron el cuerpo de Jesús, cómo lo maltrataron, a tal punto que ya no tenía semejanza de ser humano. Lo vieron colgado en una cruz, lo vieron muerto, vieron cuando lo sepultaron y sopas en 3 días, lo vieron más vivo que nunca. Y fue tan real esto para ellos que la mayoría de los discípulos dieron su vida como mártires por Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza de que el día que ellos murieran iban a resucitar tal como Jesús. Y entonces cuando comprendemos el poder de la resurrección, nuestras vidas van a ser transformadas. Ya no vamos a vivir en temor. Hay muchas personas que aún el día de hoy siguen viviendo con el temor de la muerte. En Cristo ya no existe eso. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Y comenzamos y dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate lo que Pablo dice: el evangelio que os prediqué. El evangelio que Pablo le predicó a esta iglesia se centró en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se vistió de piel, el que nunca pecó. Y siempre lo digo, tú y yo vamos a pecar. Cristo vive una vida perfecta por nosotros. Es lo que hizo Jesús. Él no pecó. Y la iglesia de Corintio, como cualquier iglesia, estaba pasando por problemas. Si llevas tiempo aquí, ya sabes de que hay problemas dentro de la iglesia. Ya te has cruzado con un hermano, con una hermana, has escuchado cosas. Eso siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La iglesia de Corinto no era la excepción, tenían problemas. Ellos tenían problemas con los dones espirituales, tenían problemas en específico con el don de lenguas. Dentro de la iglesia había fornicación, había divisiones, litigios, había problemas concernientes a la cena del Señor. O sea, tenían muchos problemas, uno de los cuales era la resurrección. Sin embargo, me encanta porque Pablo dice de estos hermanos, dice: ustedes perseveraban en el evangelio de Cristo. Ahí lo puedes ver en el verso 1. No fueron como los hermanos, como la iglesia de Galacia, que se fueron tras otro evangelio, aunque tenían muchos problemas, pero permanecieron en el evangelio. Y en el verso 2 Pablo da unas palabras tan profundas. Y fíjate, dice: si retenéis la palabra que os he predicado. Algo que siempre menciono aquí en la iglesia, y cada pastor lo menciona, es de que, hermanos, tenemos que estar aquí. Tienes que abrazar esta Biblia, tienes que comértela. Así como le entras bien a la tortilla, éntrale bien a la palabra de Dios. Ahorita estábamos comiendo una carnita bien deliciosa y perdí cuenta. Yo creo que me comí más de media docena de tortillas. Y así como le damos bien y bonito a la tortilla, así como cuando llegas del trabajo después de 10 horas de estar dándole duro, llegas con hambre, que tengamos esa hambre por la palabra de Dios. Dice: si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no, creíste en vano. Los hermanos de Corintio habían recibido la enseñanza de Pablo, esa enseñanza fundamental, y lo vuelvo a repetir, la resurrección. Y caminaban en ese fundamento, en ese sendero. Pablo les dice: si ustedes lo niegan, si ustedes lo cambian, va a ser señal de que han creído en vano. Entonces habla de la importancia de permanecer en el verbo, en la palabra, permanecer en Cristo. Y eso fue precisamente lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Y cuando digo la palabra estoy hablando del verbo, estoy hablando de Jesús.
El Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 4. Déjame saber cuando estés ahí. ¿Listos? Verso 4 dice, permaneced en mí. Y recuerda, Jesús está hablando. Y dice, permaneced en mí. Dice, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios te trajo en esta tarde para que escuches esto. Dios quiere que tú apliques verdades que se encuentran en esta porción. Desconozco tu estilo de vida, pero aquí vemos algo bien claro. Dios quiere que permanezcas en Cristo. Esto es bien sencillo. ¿Cómo que se fue? Dios quiere que permanezcas siempre en Cristo. Pero pastor, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo permanecemos en una persona a quien no podemos ver, a quien no podemos abrazar, palpar? O sea, si yo quiero permanecer con Juan Carlos, aquí lo veo, sé dónde vive, le puedo marcar, oye, brother, vamos a pasar tiempo juntos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Qué significa? Primero, obviamente significa creer en Él, ¿no? Y entonces tenemos que aclarar esto porque hay personas que dicen, no, pues yo creo en Dios, yo creo en Cristo y no pasa de ahí. Y déjame decirte, ese es un cristianismo bien chafa. ¿Por qué? Porque aún los demonios creen en Dios. Entonces, si tú estás aquí y solamente crees en Dios, eres un demonio. En lo que concierne teología, ¿no? Porque los demonios creen en Dios y aún dice la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 2 de que hasta tiemblan. Entonces, creer, sí, pero habla de poner tu esperanza, tu confianza, toda tu vida en las manos de Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Donde tú crees en Jesús concerniente a su carácter, quién es, que tienes tanta fe en Él de que le vas a depositar tu vida y todo lo que en ella conlleva, tu matrimonio, tus hijos, tus problemas, tus sueños, todo se lo depositas en las manos de Jesús. Es lo que significa creer en Él. Y obviamente permanecer en su palabra. Lamentablemente hay personas que autodominan cristianos y nunca leen la palabra de Dios. Y no sé si estás viendo aquí que hay una contradicción, ¿sí? Pero permanecer en Cristo significa creer en Él, poner nuestra confianza en Él, toda nuestra esperanza en Él, permanecer en su palabra. ¿Y por qué debemos hacer esto? Recuerda que siempre hay un porqué en las cosas de esta vida. Hay un porqué en el por qué hacemos las cosas. Hay personas que hacen las cosas y no saben el porqué. Oye, ¿por qué haces eso? No sé. Yo hice eso por mucho tiempo, ¿sí? No voy a criticar, mejor vamos a continuar. Pero bien importante esto. ¿Por qué queremos permanecer en Cristo? Bien sencillo, aquí nos dice la palabra de Dios. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú permaneces en su palabra, eso le trae gloria a Dios, le trae gloria al Padre. Pero pastor, ¿por qué permanecer en Cristo, creer en Él, poner mi confianza en Él, estar en su palabra? ¿Cómo es que eso le trae gloria al Padre?
Porque cuando tú y yo estamos aquí en la palabra y estamos permaneciendo en su palabra, eso produce algo en ti y en mí. Nos estamos alimentando de la palabra. Y entonces, la neta, muchos de nosotros tenemos un pensar bien distorsionado. Y esto lo corrige. Esto cambia nuestra forma de pensar. Yo antes pensaba que andar con diferentes chavas me hacía hombre. Y me hacía menos hombre. Yo pensaba que hablar de 10 palabras que hablaba, 9 eran maldiciones, pensaba de que eso me hacía hombre. Y esto empezó a cambiar mi vida. Mi confianza no estaba en Dios, estaba en mí. Y después recuerdo una vez que leí un verso que dije, órale, Proverbios, te recomiendo ese libro. Y dice ahí, fíate de Jehová, ¿ok? Porque yo me fiaba en mí mismo, en mi conocimiento, en mi fuerza, en lo que yo conocía, pero ahí dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces es lo que empecé a hacer, empecé a enfocar en Él, a fiarle toda mi vida. Y este ser humano que estaba bien torcido y sigue torcido, el Señor a través de los años ha ido enderezando. Todavía está chueco, pero anhelo, espero ese día donde voy a estar derechito en la presencia de Dios. No por mí mismo, sino por lo que Cristo hace. Y entonces aquí estamos viendo esto bien importante. Cuando tú y yo permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en su palabra, el Padre es glorificado. ¿Por qué? Porque el permanecer en Cristo produce en ti y en mí fruto. Empezamos a dar fruto. Y aparte de producir fruto, nuestra vida testifica algo, de que verdaderamente somos discípulos de Jesús. Porque hay una mentira en muchas personas. Hay personas que dicen, no, pues es que yo soy cristiano. Y ves su vida y dices, Nel, tu vida comunica algo bien diferente. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. Porque esas personas dicen ser algo, pero su vida comunica lo distinto. Pablo dice, ustedes profesan ser, pero su vida comunica algo muy distinto a lo que dicen. Entonces vemos de que el permanecer en Cristo, en su palabra, glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque ese hecho va a producir fruto en nuestra vida y aparte comunica al mundo de que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Ahí mismo Juan 8, si regresamos 7 capítulos, Juan 8, verso 31. Fíjate lo que Jesús le dice a los judíos. Y esto es tan importante porque hay muchas personas el día de hoy que están autoengañadas. Y Jesús dice, en el verso 31, dice, si vosotros permanecieres, ¿en qué? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Hay cosas que hace el discípulo que va a comunicar lo que es, ¿sí? El verdadero discípulo es el que permanece en la palabra de Jesús. Aquí lo está diciendo Jesús. Repito, muchos profesan ser cristianos, pero no permanecen en la palabra de Jesús. Muchos profesan ser cristianos, pero no obedecen la palabra de Jesús. La fe de estos, dice Pablo, es vana. Entonces tal vez tú estás aquí y aquí te está describiendo la palabra de Dios. Esto es bien glorioso. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes hacer un cambio en tu vida. Puedes hacer un ajuste concerniente a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, tengo 2 preguntas para cada una de las personas que están aquí. Yo incluido. La primera, pregúntate si estás en Jesús el día de hoy. Y sé honesto. ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿Estás permaneciendo en su palabra? Y si la respuesta es no, entonces haz los cambios necesarios para que tú puedas permanecer en Él, en su palabra. La segunda, pregúntate, ¿vivo una vida de obediencia a la palabra de Jesús? Porque también hay personas dentro de la iglesia que se mascan bien la palabra de Dios. La conocen, se la memorizan, pero no la obedecen. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15. El verso 3, fíjate lo que dice Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio que Pablo predicaba no era de él, no se lo inventó. Él lo recibió de Jesús. Aquí el apóstol Pablo en los versos 3 y 4 explica la sencillez del evangelio. Y todo cristiano necesita entender lo que es el evangelio. Y lo tienes que entender, ¿por qué? Porque tú y yo debemos compartirlo a personas que no son cristianas. Y si la persona a quien estás comunicando lo que es el evangelio, si se lo comunicas mal, estás haciendo algo mal para esta persona. Hay muchas personas que le dicen a las personas, tío, que te invito a la iglesia, ven a la iglesia y tus problemas van a desaparecer. Personas que tienen problemas matrimoniales, ¡hey, cáele a la iglesia! Ahí Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Estás gordito? Cáele a la iglesia. Hay una hermana que tiene un zumba y Nel. Fíjate lo que dice aquí, dice, Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio tiene 3 elementos. El primero se nos dice aquí. Cristo murió por nuestros pecados. Por ende, esto te está comunicando de que eres un pecador. Si tú no entiendes que eres un pecador y lo reconoces, nunca vas a entender que necesitas un Salvador. ¿Sí o no? Un día, todos vamos a morir. Y el día que ese día de muerte llegue a tu vida, tienes que entender a dónde vas a ir. Y esto te da una esperanza de que si entiendes que eres un pecador y que necesitas un Salvador, entonces vas a refugiarte en Jesús. Porque Jesús te puede dar vida más allá de esto. Y entonces el primer elemento, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, fue sepultado. ¿Sí? Te está comunicando, Pablo, de que murió. Y porque murió, lo sepultaron. Tercero, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y se repite 2 veces ahí, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Todo sobre la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y el hecho de que fue profetizado y estos judíos, estos líderes religiosos no agarraron la onda cuando Cristo llegó a ellos, no entendieron la palabra de Dios, por ende rechazaron a la palabra de Dios, a Jesús, al Verbo. Y entonces me encanta porque esto es lo que quiero que veamos. Oye, pastor, ¿qué onda con la resurrección? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo puedo aplicar la resurrección a mi vida? Ya mencioné poquito, ¿no? Pero ¿quién de aquí no ha tenido problemas? Un brother allá dice, no ha tenido problemas. Después del servicio pasa para así sobarte, a ver si se me pega algo. Creo que todos hemos experimentado dolor, angustia, vergüenza. Hemos experimentado la muerte a través de un ser querido. Tormentas, problemas en nuestros matrimonios, problemas con nuestros hijos, problemas financieros. Así es la vida. Y entonces muchas veces cuando llegan esos problemas, los problemas nos nublan la vista a tal punto de que ya no puedo ver a Jesús. La foto clara de Pedro cuando está en la barca, Jesús llega, le dice, si eres tú, déjame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Y después empieza a ver las olas, el viento, siente el agua fría y quita la mirada de Jesús y se empieza a hundir. Jesús resucita y se nos da una foto de 2 brothers que van caminando, van hacia la aldea de Emaús y van más agüitados que 2 limones. Fíjate, Lucas capítulo 24, verso 17. Lucas capítulo 24 está en pantalla. Vamos a leer esta historia. ¿Están ahí? Y vamos a leer
algunas porciones aquí. Y como siempre digo, o sea, cuando estás leyendo esto, trata de visualizar esta escena. Como que estás ahí de chismoso viendo la plática, a ver qué están platicando. Y dice el verso 17, dice, y les dijo, Jesús, estos dos brothers cristianos, discípulos, van caminando y van platicando entre ellos y Jesús se les acerca. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y Jesús puede ver que están agüitados. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Hay cosas que tú esperas en esta vida que no se van a realizar a tu tiempo. Y porque no se realizan, tú te agüitas. Te desanimas. ¿Por qué? Porque las cosas, si te agüitas ahorita, perdón. Si las cosas no se realizan a tu manera y a tu tiempo, es porque eres egoísta. Porque tú quieres las cosas a tu manera, a tu tiempo. No a la manera de Dios y no al tiempo de Dios. Por eso es tan importante estar conectados con Dios y saber su voluntad. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había a redimir a Israel. Ellos esperaban que Jesús fuera su Salvador concerniente a los romanos. Por eso te digo, hay personas, incluso cristianos, hacen el error de invitar a personas, oye, cáele a la iglesia, vas a perder peso, cáele a la iglesia, te vas a hacer rico. Ahí lo vamos a declarar, lo vamos a decretar. Tienes cáncer, ahí te va a salvar el Señor. Tienes problemas con tus hijos, andan de hijos pródigos, ahí los va a traer el Señor. Y llegan a la iglesia y lo que se les prometió no se realiza. Ellos no llegan a la iglesia porque pensaban que eran pecadores y necesitaban un Salvador. Ellos querían algo. Eran consumidores. Llegan a la iglesia, llegan a Cristo porque quieren algo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínate ese estudio con Jesús ahí. Y después de que tiene esta charla Jesús con estos dos discípulos, se va con sus 12, 11 ahora, ¿no? Lucas 24, ahí en el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. No era algo nuevo, era algo que Jesús ya les había hablado. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esta es la verdad que Él les había comunicado. Y lo vas a ver en pantalla. Cristo murió por ti. Esto lo tienes que personalizar. Cristo murió por ti. Y lo vuelvo a repetir, Jesús a los dos de Emaús, a los discípulos, les da un estudio conciso, completo, bien detallado desde el Antiguo Testamento para mostrarles lo que Él tenía que padecer por nuestro pecado. Cristo pagó la deuda que tú y yo jamás podremos pagar en 1,000,000 de vidas. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día, la muerte no lo pudo contener.
Pablo a los romanos les dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este día tú te puedes ir de este lugar perdonado y cargado de vida y vida en abundancia, vida eterna. No por lo que tú haces o lo que puedes hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y hizo después del tercer día, resucitó, demostrando de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora Pablo nos va a dar una evidencia de esta resurrección. En el verso 5, regresando a 1 Corintios capítulo 15, verso 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando leemos los evangelios es interesante ver que después que Jesús se le aparece a María Magdalena, se le aparece a estos dos discípulos en el camino de Emaús y después a los 12. Después se le aparece a Pedro. ¿Por qué a Pedro? O sea, no fue Pedro quien negó a Jesús. Recuerda la escena ahí en Mateo, Jesús está a punto de ir a la cruz y Pedro dice, Jesús, yo jamás me voy a escandalizar de ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Aunque estos se escandalicen de ti y le apunta a los otros brothers, no a los discípulos. Somos buenos para apuntar. Dice, yo jamás me voy a escandalizar de ti. Voy a ir a la muerte contigo. Y dice Jesús, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar 3 veces. ¿Pero por qué? ¿Por qué se aparece Jesús a Pedro? Se le aparece a Pedro, ¿por qué? Porque él fue quien lo negó. Así, enfrente de todos. Pedro estaba destrozado, desanimado. Ya había regresado a su viejo oficio de pescador. Pedro estaba agüitado, diría el buen mexicano. ¿Por qué? Porque había negado a su maestro, a su rabí, a su Mesías, a su Señor, a su amigo. Y eso lo quebrantó. Pero la palabra de Dios nos muestra de que dentro de Pedro había un genuino arrepentimiento. Tal vez es lo que tú necesitas el día de hoy. Un genuino arrepentimiento. Y me encanta porque Jesús fue bien intencional y buscó a Pedro. Buscó a Pedro para animarlo, buscó a Pedro para consolarlo, lo buscó para restaurarlo. Dios siempre muestra ternura con los quebrantados de corazón. Y esta es una foto tan hermosa, ¿por qué? Porque nos muestra el Evangelio, nos muestra el cristianismo. Yo no sé dónde te congregabas antes concerniente a otra religión, pero lo que es la religión siempre es el esfuerzo humano queriendo alcanzar la gloria, queriendo alcanzar salvación a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, a través de lo que no hacemos. Aquí tienes una foto del cristianismo. Jesús buscó a Pedro. Pedro no lo buscó, Jesús lo buscó. Y entonces continúa viendo la foto de Jesús. Jesús es quien bajó a este mundo. Jesús es quien murió por ti. Jesús es quien resucitó por ti. Jesús es quien está contigo en esos momentos tan horrendos y bajos en tu vida. Y es Jesús quien va a regresar por ti. Ese es el cristianismo. Y si somos honestos, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros no hemos jugado este papel? El de Pedro. Y tal vez tú estás aquí en esta tarde y ya has regresado a la iglesia después de un buen tiempo. ¿Por qué? Porque te fuiste de parranda, te fuiste de fiesta, te fuiste a hacer lo que tú querías. Y ese fue el efecto
que tuvo COVID en muchas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no nos podíamos congregar. ¿Sí? El Estado, el gobierno dijo, ya no, la iglesia ya no es esencial, y la gente dejó de llegar. Y nos fuimos de parranda. Bueno, ya me incluí yo ahí. Nos fuimos de fiesta. Y tal vez tú estás aquí y estás pasando por dificultad. Estos últimos, ya van a ser 3 años, 2019. Estos últimos 3 años han sido difíciles. Muchas personas fueron afectadas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Muchas personas se alejaron de Cristo. Y tal vez tú estás aquí en esta tarde y estás pasando por mucho dolor, por mucha aflicción. Y tal como Pedro, tal vez incluso has negado a Jesús. O simplemente lo has puesto a un lado y le has dado más importancia a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, que a Jesús, que a las cosas espirituales. Recuerda, cuando más necesitas a Dios es cuando menos lo mereces. Pero en tu peor día, Jesús es tu mejor amigo. En tu peor día, Jesús es tu mejor amigo. Y eso te lo digo de experiencia propia. Cuando yo hago cosas que niego a Cristo, niego mi fe, hago cosas que me dan vergüenza, que me rechaza familia, hermanos, ahí está Cristo. Cristo nunca me falla. Y me busca tal como buscó a Pedro y está presente. Y hay una invitación para ti en esta tarde. Si tú simplemente reconoces tu necesidad, tu condición, y ves a Jesús por lo que es y lo que puede hacer, y te humillas y tal como Pedro le pides perdón, tú vas a experimentar la restauración tan gloriosa que Cristo te puede dar. Puedes experimentar su paz. Y puedes entrar una vez más en esa tierna relación con Cristo y ser restaurado al Padre. Pablo continúa y dice en el verso 9, 1 Corintios capítulo 15, verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Cuántos de ustedes quisieran, en golf hay una palabra que se llama mulligan? Si juegas golf, o sea, está bien difícil ese deporte, le pegas a la bola y quieres que se vaya para ahí, se va para allá. Y entonces cuando estás jugando, si le pegas mal, dices mulligan, okay, es otra chance. ¿Cuántos de ustedes quisieran otra chance? Y yo sé que la palabra chance no es una palabra hispana, o sea, es una palabra pocha. ¿Cuántos de ustedes quisieran otra oportunidad de regresar al pasado sabiendo lo que sabes el día de hoy? Regresar al pasado sabiendo lo que has aprendido después de 20, 30 años de matrimonio, de ser padre, de ser cristiano, de tu oficio que sabes. Imagínate lo que has aprendido a través de los años y regresar de nuevo. Imagínate. Chulada, ¿verdad? Créeme que Pablo pienso yo, hubiera anhelado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que por muchos años Pablo persiguió la iglesia y la buscó no para unirse a ella, la buscó para destruirla. ¿Cuántos de ustedes voy a ver para acá, pero hay un brother que está por acá? Y he hablado con él y este brother le macheteaba a su esposa sobre el cristianismo, se burlaba de ella cuando ella empezó a ir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes hicieron lo mismo? Viceversa.
donde criticabas y ofendías a tu cónyuge y te burlabas y entraba ella y ahí estabas cantando las de ya llegó la aleluya y le echabas en cara la Biblia. Muchos de los que están aquí hicieron eso. Muchas maldiciones salieron de mi boca, incluso el día que me robé la salvación de una persona. Si había alguien que merecía el castigo, la condenación de parte de Dios, era Pablo. Pero el Dios Todopoderoso, en vez de mandar su castigo, su condenación a Pablo, le envió su gracia. Le envió su gracia y vemos de que Pablo fue transformado de ser perseguidor de la iglesia a un proclamador del evangelio. Pablo fue transformado de ser un destruidor de la iglesia a uno que construyó iglesias. Pablo fue transformado de ser un hombre malvado a un hombre santo. Y es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros y lo puede hacer en tu vida. Si tan solo te rindes completamente a Él y dejas que Él empiece a moldear tu vida, recordando de que Él es el alfarero y tú simplemente eres el barro. Pablo se entregó sin reserva. Y bien curioso, porque si tú lees la palabra de Dios y empiezas a leer el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que en el libro de los Hechos no se menciona mucho concerniente a los 12 discípulos. Se menciona más concerniente a Pablo, el apóstol Pablo, quien fue el perseguidor de la iglesia, que buscaba a la iglesia para destruirla. Ese es el personaje que resalta en el libro de los Hechos. Y queda claro que Pablo fue un gran siervo de Dios. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en el verso 10. Dice, pero por la gracia de Dios. Lo que tú eres el día de hoy es por la gracia de Dios. Nunca olvides eso. Nunca te malviajes y pienses que, es que yo soy especial, es que la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y lo que fue verdad para Pablo lo puede ser para ti y lo puede ser para mí. ¿Por qué? Porque es la gracia. Si tú entiendes la gracia, si entiendes lo que sucedió en esa cruz, de que ese acto sobre la cruz fue por ti, velo de esa manera. Cuando tú veas la cruz, tú tenías que estar sobre ese madero, no Jesús. Ahí se demuestra la gracia de Dios. Cuando entiendes la gracia de Dios, lo que ha traído a tu vida, entonces es la gracia de Dios que se va a mover en ti para que tú sirvas. Y vas a llegar a un contexto como este. Estamos en el contexto de la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Tú vas a llegar a un contexto de iglesia y tú vas a servir aparte, a pesar de que te critiquen, a pesar de que no te den las gracias, tú lo haces. ¿Por qué? Porque ya has recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios fluye a través de ti. Y vives agradecido por lo que Cristo ya hizo por ti. Y vas a servir. Y vas a dar. Nadie te va a manipular concerniente al dar. Tú solito vas a dar. ¿Por qué? Porque Dios dio todo por ti. Tenemos un Dios dadivoso. Y si somos hijos de Dios, tenemos que reflejar a nuestro Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo. Entonces tú vas a servir, tú vas a dar, tú vas a amar, tú vas a perdonar. ¿Por qué? Porque nos parecemos a nuestro Dios. Mi opinión personal concerniente al por qué muchos cristianos el día de hoy navegan en su caminar cristiano es bien sencillo. Porque viven en su carne y no viven en el Espíritu. No viven a través del poder del Espíritu Santo que se les ha dado. Entonces, la exhortación es clara, el permanecer en Cristo. Y como hemos visto, Cristo no está crucificado, no está en el sepulcro, Cristo está vivo.
permanezcamos en este Cristo vivo, resucitado, y dejemos que la vida de Cristo fluya a través de la nuestra, para que nosotros podamos vivir en esa vida. Si vemos la vida de Pablo, vamos a ver de que Pablo le atribuyó su éxito a la gracia de Dios. A Pablo no le importó quién recibía el crédito concerniente a lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Corinto. A él lo que le importaba era que la iglesia permaneciera en Cristo. Es lo único que yo deseo concerniente a esta iglesia, de que toda persona que llame Capilla Calvario de Oxnard su iglesia, su casa, su familia, que viva en el Evangelio, que permanezca en Cristo, que su vida, su matrimonio dé fruto para la gloria del Padre, y que el mundo pueda decir, esos hermanos de esa iglesia son discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida lo refleja. No estoy diciendo de que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser discípulos que permanecemos en Cristo. Quiero concluir en esta tarde regresando a la historia con la cual inicié. Esta pareja que habían sido encarcelados por homicidio involuntario. Cuando esta pareja, cuando salió de la cárcel, escribieron un artículo. Este artículo se tituló Cosas que aprendí al ver a mi hijo morir. Cosas que aprendí al ver a mi hijo morir. Y en este artículo escribieron varios puntos, uno de los cuales quiero mencionar en esta tarde. Y es lo siguiente. Esto fue lo que ellos escribieron después de permitir que su hijo muriera al dejarle de dar el medicamento que ellos necesitaban. Y antes de leer esto, déjame decir esto, porque hay muchas iglesias que te van a decir esto, tío, que tienes que tener fe, y entonces decláralo, decrétalo, tu fe tiene que mover montañas, y deja de tomar esto, y deja de hacer. Conoce la palabra de Dios, porque eso es lo que transforma. Esto lo aprendieron tarde, pero lo aprendieron. Y escribieron lo siguiente. Dice, aprendimos que el amor es mayor que la fe. El amor es mayor que la fe. Y nosotros actuamos en fe hacia nuestro hijo, pero no actuamos en amor hacia él. Y el amor es mayor. Y es precisamente lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, quiero que nos llevemos en esta tarde algunas cosas. Cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Primero, entiende esta verdad. Dios es real. Dios es real, así como la resurrección. No importa lo que este mundo te quiera vender, el mundo te va a tirar mucha mentira concerniente a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Te van a vender unas cosas bien chafas, bien baratas, de que Jesús no murió, que no resucitó. La palabra es clara. Y recuerda el impacto que tuvo este evento en la vida de los discípulos de Jesús. Lo vieron muerto, después lo vieron vivo. Al ver esto, los discípulos, ellos estaban más que dispuestos a dar sus vidas por Jesús. Y pregúntate si tú estás dispuesto el día de hoy de dar tu vida por Él. Esto fue real, fue algo palpable, visible, no fue mero pensar positivo, fue real. Y porque fue real y porque Jesús en verdad murió y resucitó, tú le puedes brindar toda tu confianza a este personaje, a este Dios que resucitó. Segundo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el acto más glorioso, más grande que demuestra el amor hacia ti. Porque si somos honestos, muchas veces no nos sentimos amados. Aquellos que son casados, a veces no se sienten amados por su cónyuge. ¿Sí o no? Algunos están haciendo.
Porque somos carnales, a veces no queremos amar, porque somos caprichosos. Es que me hiciste esto, no hiciste esto. Y entonces bajamos el amor a un nivel donde, ok, yo voy a amar, es bien humanista, bien carnal, yo voy a amar solamente si lo merece mi cónyuge. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tu vida es controlada, dirigida, gobernada por Dios. Y Dios te dice, ama a tu cónyuge, porque yo te lo digo. Pero yo no quiero. Es que yo no siento amarla, yo no siento amarlo. Pero hay personas, y puede que alguien esté aquí que no se siente amado. Por sus hijos, por amistades. Simplemente ha habido mucho rechazo, qué sé yo. Algo en tu vida, en el presente, en el pasado, que te hace sentir como que no eres amado. Si estás aquí y te sientes así, deja de sentirte así y lee la palabra de Dios. En particular, mira la cruz. Porque la cruz es la evidencia más clara de que eres amado. Y si tú abrazas eso, aunque tu cónyuge no te ame, con que tú sepas de que Dios te ama, es más que suficiente. Porque no se agüiten, el amor que nosotros como cónyuges le ofrecemos a nuestra pareja es chafa, es egoísta. El amor de Dios no es así. Entonces la palabra de Dios nos dice en Efesios, lo vas a ver en pantalla, Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Ahí no dice, si te dan las ganas, cuando te vaya bien, cuando no tengas problemas, cuando tu esposa te trate bien, cuando tus hijos te traten bien, cuando tus compañeros te traten... No. Andad en amor, y andad en amor, vivir en amor, caminar en amor, como también Cristo te amó. Nosotros vivimos de esta manera, ¿por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Como también Cristo nos amó, pero ¿cómo nos amó Cristo? Quiero que veas, esto es palpable, esto no es chafa. Aquí te está enseñando cómo Cristo te amó. Es una acción. Hay personas bien románticas y, ay, mi amor, te amo y este y el otro. Y no quieren hacer nada por su pareja. Ese es amor chafa, barato. Ese no es el amor de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios dijo, yo te amo tanto que estoy dispuesto a cargar con tu maldad, con tu pecado, con tu vergüenza sobre esa cruz. Cristo subió esa cruz por ti, para que tú no tuvieras que subir sobre esa cruz. Ese es el acto más glorioso, más grandioso de una evidencia del amor. Y Pablo dice, esa fue la manera que Dios expresó el amor hacia ti, ahora tú exprésalo de la misma manera viviendo en ese amor. También vemos de que es importante permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, vivir en su palabra. El apóstol Juan dice que Dios es amor, Jesús es Dios. Caminemos, vivamos en amor. ¿Por qué? Porque este estilo de vida, este estilo de caminar, este estilo de vivir glorifica al Padre. Y la relación de permanecer en Cristo, en su palabra, va a producir algo en tu vida y en la mía. Y eso da testimonio, evidencia al mundo de que somos lo que decimos ser, discípulos de Jesús. Y entonces yo no sé dónde te encuentras tú el día de hoy. Y tal vez estás aquí y la regaste como, así como, bien regada. Así como Pedro, tal vez peor. Y Dios te trajo este día, o te va a traer a través del video, de redes sociales, y vas a ver esto, y te trajo, o te va a permitir ver esto, para que entiendas de que así como Jesús buscó a Pedro, te está buscando a ti. Y te está diciendo, tío, que está bien. Dijiste que ibas a ser bien machín, que no me ibas a negar, que ibas a morir conmigo, pero no lo hiciste. Pero mira, aquí estoy. Aquí estoy para amarte, para consolarte, para restaurarte. Y te va a preguntar, ¿me amas?
Y le vas a decir, sí, Señor. No, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Te va a restaurar. A pesar de lo que hiciste. Y cuando tú te rindas en ese momento y le digas, Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que bien quieras, vas a ver una transformación en tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios. Y tú sigue el caminar de Pedro desde ese momento. Y se va a ir de negar al Señor a estar predicando en frente de una multitud. Y hasta el día de su muerte, donde dice, yo no soy digno de ser crucificado como Jesús, por ende quiero que me crucifiquen al revés. Y da su vida por Jesús. Y tú y yo el día de hoy necesitamos estar dispuestos a dar nuestra vida al Señor. Aquí está mi vida, Señor. Llegamos al Señor con manos abiertas, Señor, lo que tú quieras tomar, aquí está. Yo soy tuyo. ¿Por qué? Porque me has comprado con precio de sangre. Tu sangre la derramaste por mí. Y hasta que no estemos dispuestos a hacer eso, no vamos a ver la totalidad de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si tú quieres crecer en tu deleite con Dios, tienes que renunciar cosas en tu vida. Y hay muchas personas que no quieren renunciar cosas en su vida. Las quieren tener bien abrazaditas todavía, escondidas. La neta, no hay nada más chido que seguir a Jesús. No hay nada más glorioso. ¿Con problemas? Sí. Pero lo vuelvo a repetir, en esos momentos más bajos de nuestra vida, los peores días donde iba a decir una palabra mala, donde la regamos, me encanta porque Jesús va a ser tu mejor amigo. Y en esta tarde te invito, ahí donde estás, simplemente habla con el Señor. No quiero manipular a nadie. Tú dile al Señor lo que hay en tu corazón. Abre tu corazón y cuéntale tus fracasos, los rechazos, todo lo que no estás haciendo bien. Y créeme que Jesús te escucha. Y haz trato con Él. Padre Celestial, gracias. Gracias que el día de hoy podemos abrir tu palabra y ver estas verdades, estas enseñanzas que han transformado millares de personas, como Pedro, como nosotros, que estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, abandonados, rechazados. Nadie daba nada por nosotros. Pero tú lo diste todo. Tú nos levantaste, nos restauraste, nos redimiste con esa sangre preciosa de tu único Hijo. Y nos has dado una esperanza en Él. Y Señor, en esta tarde queremos recordar eso. Queremos abrazarlo. Queremos revivirlo el día de hoy. Recordar tu gracia, tu misericordia, tu amor y vivir por ello. Permanecer en ti, permanecer en Cristo para que esa vida de Cristo fluya en nosotros. Para bien nuestro, pero también para nuestro prójimo, para el bien de nuestro matrimonio, de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos aquí en la iglesia. Que la gracia de Cristo nos impulse a servirte con excelencia. Señor, confesamos nuestra necesidad de ti. En este día queremos humillarnos delante de tu presencia, rendirnos ante ti y pedirte con reverencia y humildad que nos transformes. Tú eres el alfarero. Hágase tu voluntad en cada vida, en cada matrimonio, en cada joven, en cada soltero en esta tarde. Que seas tú quien resplandece en cada vida presente. Te lo pedimos en ese nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.